Buenas noches, mi nombre es Cindy Gisela Rodríguez Sandoval y el día de hoy les voy a hablar sobre la planificación fiscal. Entonces, la planificación fiscal es el desarrollo de estrategias que se buscan para minimizar o diferir un poco la carga tributaria de las organizaciones. En pocas palabras, lo que quiere decir es que la empresa busque la forma más adecuada o la estrategia más adecuada para llegar a tener ese gasto tributario más bajo, poder disminuir ese valor, pero dentro de los parámetros legales. Entonces, siempre se debe buscar o se maneja o se diseña una estrategia que sea favorable, que sea adecuada para la organización. Como sabemos, el revisor fiscal es la persona encargada pues, de revisar todo el tema tributario de la organización, independientemente de su actividad. Entonces, esa es la persona encargada, el revisor fiscal es la persona encargada de organizar esa estrategia que sea más conveniente para ellos, pues para esa disminución del gasto tributario. Una de las partes importantes que se debe tener en cuenta es que siempre se tiene que estar, o sea, los parámetros que se vayan a realizar con esta estrategia siempre tienen que estar legalmente, o sea, no puede haber nada que no sea, pues valga la redundancia, legal, o sea, que no esté dentro de los parámetros legales pues de las presentaciones de los impuestos. No puedo haber, pues, como la palabra lo dice, nada torcido, o sea, nada fuera de lo normal, sino siempre tiene que estar bajo la ley y las normas que se contemplan para la presentación de los impuestos. Tienen que obviamente, tener muy concreta la actividad económica que ellos manejan, y siempre se toma, o bueno, 3 parámetros que se toman para poder realizar esta estrategia o esta planificación fiscal son la anticipación, la personalización y la actualización. Entonces, una de las partes importantes que leía era que siempre se buscaba que esta estrategia de planeación se empezara desde que uno empieza una organización, o sea, desde que uno le empieza a colocar el nombre o la razón social a la organización. Que aunque uno no lo crea, es un tema muy importante, porque si uno empieza como con esa planificación desde el principio de la empresa, es muchísimo más fácil llegar a obtener esa organización mejor, y asimismo poder disminuir pues, los gastos el gasto del impuesto. Un revisor fiscal, pues como lo sabemos, tiene que estar siempre actualizado cada año o cada mes o cada tiempo que corresponda que salga alguna actualización legal, para que asimismo esa actualización se ajuste a la estrategia o a la organización que se tiene para esta planeación. Siempre se debe analizar la situación de la empresa, el tipo de negocio, cuál es la titularidad de los activos, de sus pasivos, cuáles son las operaciones que realiza. Siempre tiene que estar toda la información bien especificada para saber a qué se dedica esta empresa. Como les decía, bueno, es importante siempre tener la información clara, concisa y concreta, pues para poder tener y poder realizar esa planificación. Esta también, pues, si no se empieza desde un inicio, pues va a ser un poquito más complicado, pero pues como sabemos, muchas empresas o muchas organizaciones pues no la realizan, entonces empiezan desde cierto tiempo determinado. Entonces, igual se tiene que introducir los cambios que se manejen legalmente, los cambios que puedan haber legalmente, las novedades que puedan estar habiendo, siempre tienen que estar presentes en esta estrategia o en esta planificación fiscal, pues para que cuando se vaya a presentar no haya ningún problema. Entonces tenemos un ejemplo que supongamos 2 organizaciones que tienen la misma actividad, tienen las mismas características o características similares,
y pagan impuestos de forma diferente. Entonces lo tomamos como que una organización planeó correctamente su fiscalidad, o sea, planeó correctamente cómo iba a ser la presentación de sus impuestos para que hubiera una disminución en ellos. Mientras que la otra empresa no lo planeó, no escogió la estrategia más correcta, de pronto no hizo las cosas correctamente, sino las hizo desorganizadas. Entonces, pues obviamente va a haber retrasos en el tiempo de los impuestos, va a haber obviamente de pronto un alto costo de pago de los impuestos que de pronto con la otra empresa no. Aunque independientemente de que esas dos empresas, una pues presente más impuestos que la otra, las dos están bajo parámetros legales. Entonces, lo único que podemos tener en cuenta acá es que pues una tuvo una estrategia fiscal mejor que la otra. También tenemos el tema de planificación fiscal internacional, que básicamente es combinar y seleccionar las diferentes herramientas que nos ayuden a reducir la carga fiscal pues, para las empresas. Igual valiéndose de diferentes leyes tributarias de los diferentes países. Entonces, en este caso ya no tomamos no tomamos solamente las leyes que rigen aquí en Colombia la presentación de los impuestos, sino que también nos basamos o nos guiamos en las leyes de pronto de otros países, para asimismo también igual planificar esa estrategia y reducir el gasto tributario. Elusión fiscal. Es importante realizar la respectiva diferenciación entre la evasión y la elusión fiscal. En contraste con la realización de planeaciones fiscales legítimas o también denominadas economías de opción, entendidas como la adopción de fórmulas de negocio con el objeto de no solo minimizar la carga impositiva, sino de facilitar la gestión de su actividad comercial. De hecho, establecer si una operación o estructura de planeación tributaria es legítima en la práctica no resulta tarea fácil, más aún con la adopción de la cláusula general antiabuso establecida en Colombia, pues en su inclusión queda el arbitrio de la interpretación del funcionario administrativo definir si tiene o no un propósito comercial o de negocios legítimo. En las últimas reformas tributarias, Colombia ha incorporado en su ordenamiento tributario algunas medidas que van en línea con las políticas internacionales, que buscan combatir la evasión y la ilusión fiscal. Un ejemplo de ello se da con la cláusula general antiabuso y las normas de subcapitalización introducidas con la Ley 1607 de 2012, así como el impuesto de normalización tributaria al impuesto a la riqueza creado con la reforma del 2014. La evasión y elusión fiscal generan un efecto nocivo para la economía y un gran dolor de cabeza para las autoridades fiscales de los países. A modo de ejemplo, en Colombia, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico, OCDE, la evasión tributaria del impuesto sobre la renta de las sociedades se estima aproximadamente en 2.3% del PIB, Producto Interno Bruto, y sobre la renta personal en alrededor del 0.7% del PIB. Por su parte, la ilusión fiscal tiene por único objeto, a través de la estructuración de figuras contractuales o actos jurídicos legítimos, neutralizar la aplicación de una norma tributaria e impedir así la configuración del hecho generador, careciendo la estructura jurídica que se crea de propósito económico. En el ámbito internacional, la estructuración de figuras elusivas que se consideran como abusivas tiene la particularidad de afectar los sistemas tributarios de dos o más jurisdicciones. Los defensores de los paraísos fiscales afirman que entre sus funciones se encuentra asegurar la neutralidad tributaria en la mediación de flujos financieros internacionales y proteger a las personas frente a los gobiernos inestables. Sus detractores critican su falta de transparencia, que los convierte en el lugar preferido de lavadores de activos, evasores y elusores fiscales. De otra parte, la suscripción masiva de convenios por parte de los estados para evitar la doble tributación permite que se desarrolle en algunos eventos la ilusión, concretamente en aquellos casos en los cuales se presentan vacíos o existe un defecto de coordinación entre la normativa interna y el convenio. De esta manera,
La ilusión permite que un contribuyente tenga derecho a aplicar la norma más favorable, bien sea la normativa fiscal en su residencia o la prevista en el tratado. En pocas palabras, la elusión fiscal consiste en el uso de mecanismos legales para reducir o evitar el pago de impuestos. Se caracteriza por no contradecir las normas, sino en valerse de sus defectos para obtener un beneficio económico. En otras palabras, una empresa o persona que recurra a la elusión fiscal está aprovechando vacíos legales para reducir sus obligaciones ante el fisco. Esas son algunas diferencias y semejanzas entre ilusión y evasión. El evasor comete un delito por el cual hasta podría ser condenado a la cárcel. Sin embargo, quien elude no ha realizado ninguna infracción contenida en el marco legal, por lo tanto no existen consecuencias penales. El objeto de la evasión y la elusión es el mismo, minimizar la carga tributaria. Por ende, ambas prácticas producen que el Estado reciba menos ingresos de los que podría recaudar. La evasión quiebra la ley, mientras que la elusión la estudia minuciosamente. La evasión está relacionada a actividades ilícitas y a corrupción. Esto no sucede con la ilusión, aunque recurra a prácticas que puedan considerarle al fisco al filo de la ley.